¿Qué puedes hacer cuando tu nación está cautiva y da la impresión de que no queda ningún futuro? Yo, Baruch, redacté este volumen para evidenciar que volver los ojos al Señor proporciona alivio. Esta es mi narración. La población de Judá fue tomada prisionera y trasladada a Babilonia luego de la devastación de Jerusalén. Experimentaban una era de devastación y distanciamiento de sus creencias. La urbe consagrada, el núcleo de su esencia, yacían escombros, y ellos estaban distantes del territorio que el Señor les había concedido. En el centro de semejante calamidad, se hizo imperioso demostrarles que el Creador no se había olvidado de ellos, que todavía había un destello de expectativa si retornaban a su presencia con modestia y un espíritu transformado. Este documento emerge cual antorcha en la penumbra. No es únicamente un archivo de lo ocurrido, sino una fusión de plegaria, aceptación de responsabilidad y anuncios de rescate, todo con el fin de levantar el ánimo de la gente para que creyera nuevamente en su divinidad. Incluso cuando el panorama era aterrador, estas líneas exhiben que, aún en la prisión, el Altísimo sostenía su convenio y brindaba una oportunidad de recomenzar a los que se dirigían a Elam. Permíteme ilustrarte de qué manera, en la mitad del ostracismo, el Señor siempre otorgó fundamentos para conservar la confianza. Mi persona es Baruch, el asistente y allegado del vidente Jeremías. Mi función superó el acto de transcribir. Fui un sostén y cooperador en épocas de gran tribulación. Mi ocupación era vital para transmitir las revelaciones celestiales a la multitud. Mientras Jeremías padecía desdén y hostigamiento por enunciar la veracidad, yo permanecía junto a él, registrando sus expresiones y resguardándolas. Esto me concedió la oportunidad de absorber su perspicacia y además comprender el amor intenso del cielo por su colectividad, incluso cuando ésta se desviaba de su senda. Mi encomienda no culminó cuando Judá fue exiliado. Por el contrario, en esa hora de mayo ere aflicción, mi labor adquirió una relevancia superior. Empleé mi pericia como amanuense para orientar a la población por medio de expresiones de contrición y optimismo. Mi intención era transparente en hacerles ver que la divinidad no los había rechazado, que asumir sus yerros era la vía hacia la curación y que todavía poseían una razón de ser como nación seleccionada. La divinidad me empleó para fijar esta comunicación, que aún conserva vigencia en el presente. Cuando Judá sucumbió, la población quedó aniquilada y desorientada. El colapso de Jerusalén no fue simplemente una derrota en el campo de batalla. Constituyó un impacto demoledor para su moral y su carácter como país. El santuario, el lugar donde el Eterno había asegurado residir con ellos, fue demolido, originando un hueco enorme y la percepción de haber sido desamparados. Al ser relocalizados forzosamente en Babilonia, se hallaron en un entorno ajeno, lejos de su patria, sus hábitos y su religión. Esta etapa obligó a cada uno a meditar profundamente sobre su vínculo con la divinidad y sobre los efectos de haberla desafiado. No obstante, en el centro de esa emergencia, la deportación igualmente se metamorfoseó en un periodo de modificación interna. Fue en ese marco que compuse Jecodendo Autodus, que aunque se hallaban lejos de su suelo, no estaban lejos del Señor. La expatriación fue un instante de introspección, una convocatoria apremiante a modificarse y a confesar que solo al retornar a la divinidad hallarían la expectativa que deseaban. Fue en ese momento cuando el cielo me impulsó a asir el instrumento de escritura. Escribí para promover la contrición y para reafirmar que el Señor no nos había desamparado. Este libro no es simplemente una reseña de sucesos, es una comunicación impregnada de significado devoto. Su meta primordial era encaminar a la gente de Judá hacia una modificación auténtica, auxiliándolos a vislumbrar sus equivocaciones y a retomar el camino hacia el Creador con total dedicación. En 6 folios, entremezclo la asunción de la falta, las imploraciones por indulgencia y los anuncios de emancipación para ofrecer consuelo y expectativa a una colectividad abatida. Aunque yo me encontraba en Babilonia, el mensaje fue remitido a quienes permanecieron en Judá. Era una manera de vincular a los deportados con los que se mantenían en la tierra prometida, recordándoles que compartían un mismo porvenir y que en conjunto podían anhelar la revitalización. Este texto no era exclusivamente para ese instante, sino un memorial perpetuo de que la divinidad siempre se encuentra preparada para perdonar y reparar a quienes se aproximan a Él con un espíritu sumiso. Déjame relatar cómo esta comunicación fue un haz luminoso en la más opaca tiniebla. Confesamos que nuestro ostracismo era producto inmediato de nuestra insumisión. El volumen inicia con una admisión grupal que exhibe una comprensión diáfana. La deportación
no fue un incidente, sino el fruto de haber desobedecido al Señor. Esta aceptación es intensa y franca, una manifestación pública de que habían faltado a su compromiso con el pacto, habían rendido culto a deidades ajenas, pasado por alto la norma, y se habían enfrentado a los preceptos que los caracterizaban como pueblo escogido. Este discernimiento es el primer escalón imprescindible hacia la recuperación. Subrayo que no existe redención sin una observación sincera de los propios fallos. La confesión comunitaria también cohesiona al pueblo en un objetivo compartido, en retornar a la divinidad. En este segmento se percibe la sumisión y la franqueza, que son elementales para cualquier procedimiento de auténtica transformación. No se trata únicamente de pronunciar «actuamos mal», sino de asumir las consecuencias como componente de un afectuoso proceso de enmienda providencial. La conversión del Espíritu nos franqueó la entrada para regresar a la divinidad. Alzamos nuestro clamor hacia el cielo suplicando que nos absolviera. Tras confesar, la población, conducida por mis términos, encauzó un ruego genuino hacia las alturas. Este ruego no fue un ceremonio carente de sentido, sino un lamento apremiante que surgía de lo más recóndito. Reconocían que habían fallado y que su única expectativa residía en la piedad sobrenatural. En este momento, la tonalidad se torna hondamente conmovedora, mostrando a un pueblo afligido que, a pesar de todo, todavía depositaba su confianza en el carácter compasivo del Señor. A la petición también incorporaba una solicitud para que la divinidad no los desamparara, evocando los juramentos realizados a sus progenitores. Esta invocación a la antigua coalición demuestra que, aunque habían fallado, consideraban que la lealtad divina sería más potente que su enfado. Demuestro que la humildad y la fe son imprescindibles para aproximarse al Creador, especialmente en los trances más arduos. Nuestra súplica nos aproximó nuevamente a Él. El Señor fue ecuánime al consentir nuestra caída. Su enmienda fue una acción de afecto. Una de las cavilaciones más profundas del libro es entender que el veredicto divino anco y penoso no era un correctivo despiadado, sino una exhibición de su cariño y lealtad. Al permitir que Judá cayera y fuera conducido lejos, el Creador estaba exhortando a su pueblo a rectificar su trayectoria. Este juicio era una ocasión para meditar, cambiar y conciliarse con Él. Destaco que la divinidad no obra con malevolencia, sino con un propósito salvador. Al reconocer la equidad celestial en lo acontecido, la población podía asumir su condición no como un desamparo, sino como una enseñanza amorosa para su beneficio. Esta comprensión altera la percepción de la deportación, transitando de ser una vivencia de desaliento a una oportunidad para retornar al Creador con el corazón restaurado. Asimilar esto modificó nuestro punto de vista a lo largo del destierro. En nuestra angustia, comprendimos que únicamente la divinidad detenta la auténtica sapiencia. En la mitad del cautiverio, la gente de Judá se percató de que la perspicacia humana los había decepcionado. Las recomendaciones de sus dirigentes, que los condujeron a la idolatría y a resoluciones erróneas, solo agravaron su situación. Entonces dirigí su atención hacia la única fuente verdadera de entendimiento, el Creador. Esta porción del texto destaca que toda sapiencia legítima proviene del Hacedor, quien todo lo conoce y cuyo entendimiento es acabado y perdurable. Incito a la población a buscar al Señor como su única brújula y manantial de lucidez. No es suficiente con admitir la transgresión. También es preciso adoptar la sapiencia celestial para transitar por la ruta apropiada. La sabiduría divina no solo aclara las coyunturas complejas, sino que otorga esperanza y finalidad en medio del desbarajuste. Esta sapiencia nos indicó cómo hallar la senda de retorno. La norma del Señor es nuestra existencia y nuestra dirección. Para mí, el regreso a la divinidad conllevaba no solo alterar la actitud, sino también renovar el compromiso con su ley. La normativa entregada por Moisés no era solo un inventario de reglas, era el cimiento de la relación del pueblo con el cielo, era una orientación para coexistir en armonía con él y con los demás. Al convocar a la población a acatarla, les recuerdo que la desobediencia a ella fue la causa principal de su destierro. Aquí el libro enfatiza la relevancia de retornar a las Escrituras y tomar en serio los preceptos sagrados. Acatar la ley no solo los reanuda con su carácter como pueblo de Dios, sino que les brinda la expectativa de recibir las dádivas prometidas a quienes viven conforme a su voluntad. Acatar la norma nos reanudó con nuestro cometido como pueblo del Señor, la sapiencia del cielo. Nos encamina hacia la emancipación perpetua. Concluyo esta sección estableciendo un nexo directo entre la sabiduría celestial
y la salvación. No se trata solo de asimilar principios éticos, sino de buscar una relación con la divinidad, que es la fuente de toda perspicacia. Esta vinculación les permitió entender que su expectativa no residía en tácticas humanas, sino en la voluntad del Señor para redimirlos y guiarlos hacia una vida cabal. La salvación, como explico, no es un acontecimiento pasajero, sino un proceso continuo de metamorfosis que inicia con la contrición y culmina en una relación restablecida con el Creador. Buscar la sabiduría celestial es aceptar el proyecto de redención que la divinidad tiene para su pueblo. Esta convocatoria sigue activa para cada generación, recordándonos que nuestra verdadera expectativa está en caminar conforme a los designios del Señor. Nuestra esperanza comenzó a resurgir al asimilar esto. Aunque estábamos en la deportación, el Señor nos dijo: no temas. La expresión, no temas, es una exhortación poderosa que la divinidad ha utilizado siempre para infundir ánimo a su pueblo. En este contexto, es una declaración dirigida a una nación quebrantada por el ostracismo y las condiciones adversas. La gente de Judá, habiendo perdido cuanto consideraba sacro, se hallaba en una condición de profunda desesperanza. Sin embargo, la comunicación divina a través mío fue diáfana sin importar cuán sombría fuera la situación. No debían sentir temor. Reforcé esta noción recordándoles que su deportación no era un término definitivo, sino una fase en el plan celestial. El Creador, aunque justo en su enmienda, no los había desamparado ni dejado de amarlos. Esta exhortación a no temer fue una centella de esperanza para los exiliados, recordándoles que la presencia divina no estaba confinada a un sitio físico como Jerusalén, sino que estaba con ellos, incluso en la distante Babilonia. Sabíamos que el cielo tenía un proyecto para nuestra redención. La divinidad prometió sanarnos y retornarnos a nuestro territorio. El núcleo de mi mensaje radica en el anuncio de restablecimiento. A pesar de los errores y la insumisión de la población, el Señor había prometido que no permanecerían en el destierro eternamente. Este restablecimiento no solo era físico, el regreso a la tierra prometida, sino también espiritual, al renovar su vínculo con la divinidad. Describo este restablecimiento como un acto de amor sobrenatural, de quien jamás olvidó la coalición celebrada con sus antepasados. Mediante esta comunicación, la población pudo atisbar un porvenir en el cual su padecimiento concluiría y serían renovados como nación. Este anuncio de redención fue una lumbre en la oscuridad, dándoles un motivo para conservar la fe y persistir. Estos anuncios nos mantuvieron firmes en la creencia. La divinidad no solo restablecería al pueblo, sino también a Jerusalén. La visión de una Jerusalén enaltecida es uno de los puntos cumbres del mensaje. La urbe que había sido devastada y violada no solo sería reedificada, sino que volvería a ser el eje de la presencia divina en la tierra. Este anuncio era muy profundo para los deportados, pues Jerusalén no era solo una ciudad, sino un emblema de su carácter devoto y nacional. Describo a Jerusalén como una progenitora que llora por sus vástagos, pero que un día los verá retornar al hogar. Esta imagen conmovedora fortalece la expectativa del pueblo, asegurándoles que no solo ellos serían sanados, sino que también la urbe que simbolizaba su conexión con el Creador sería renovada y honrada. La futura magnificencia de Jerusalén nos dio esperanza para perseverar. Nuestro Creador es quien nos extrae de la tiniebla hacia la claridad. En las porciones finales del libro, presento a la divinidad como el conductor supremo que guía a su pueblo desde la oscuridad del ostracismo hacia la luz del restablecimiento. Este trayecto no es solo físico, sino también devoto. La tiniebla simboliza no solo el padecimiento de la deportación, sino también la separación de Dios a causa de la transgresión. La claridad, en cambio, representa la reconciliación, la esperanza y la redención. Enfatizo que este proceso no depende de la fortaleza o la inteligencia humana, sino de la benevolencia y la lealtad divina. Al confiar en su conducción, la población podía estar segura de que no solo serían liberados del cautiverio, sino también transformados internamente para vivir de acuerdo a su voluntad. Esta imagen del Señor como guía eterno sigue vigente hoy, recordándonos que incluso en los instantes más sombríos, Él nos conduce hacia la claridad de su presencia. Este mensaje continúa siendo significativo hoy para quienes procuran al Creador. La contrición nos aproxima a la misericordia y el afecto del Señor. Concluyo reflexionando sobre la función esencial del cambio del espíritu en la sanación del vínculo con la divinidad. Arrepentirse no es solo sentir pesar, sino una determinación consciente de alterar el rumbo y retomar la trayectoria correcta. En el contexto del ostracismo,
Esta contrición fue una acción colectiva, uniendo a la población en una búsqueda genuina de la piedad celestial. El arrepentimiento franquea la entrada a la benevolencia divina, permitiéndonos experimentar su afecto y perdón. Este principio continúa aplicándose hoy, pues todos tenemos momentos en que nos distanciamos del Creador. Enseño que jamás es demasiado tarde para volver y que la divinidad siempre está dispuesta a perdonar a quienes se acercan a Él con sumisión y autenticidad. El cielo siempre atiende a quienes se arrepienten verdaderamente. La divinidad consintió la enmienda, pero jamás desamparó a su pueblo. La lealtad del Señor es un tema persistente en el libro. A pesar de la severidad del veredicto que condujo al destierro, recuerdo que el Creador permaneció constante en su afecto y compromiso con su gente. Este juicio no fue un correctivo desproporcionado, sino una enseñanza justa que reflejaba la santidad divina y su deseo de enderezar a su pueblo. El Señor había advertido repetidamente sobre los efectos de apartarse de sus mandatos a través de los videntes, incluido Jeremías. Sin embargo, la población persistió en su rebelión. Cuando arribó la enmienda, esta fue una manifestación de la equidad celestial, pero también una muestra de su lealtad. La divinidad no quebrantó su coalición, sino que empleó el juicio como una oportunidad para traer al pueblo de regreso a Él. Esta lealtad es lo que mantuvo viva la expectativa de Judá durante la deportación. Aunque enfrentaron pruebas y padecimientos, sabían que el Creador que los había corregido también era la divinidad que los sanaría. Hoy, esta verdad sigue vigente. Incluso en nuestros momentos más lóbregos, el Señor permanece fiel, orientándonos hacia la redención. Esta lealtad nos garantiza que el cielo jamás nos abandona, incluso en nuestra mayor adversidad. El arrepentimiento no fue solo individual, sino también comunitario. En el libro la población no se limitó a un cambio de espíritu en privado. La confesión fue una acción conjunta que unió a la colectividad en un lamento común hacia la divinidad. Esta confesión no solo reflejaba el reconocimiento de las transgresiones personales, sino también de los fallos como nación. La idolatría, la inequidad y el olvido de la ley fueron errores compartidos, y su confesión requería unidad. Destaco que la confesión colectiva posee un poder especial, porque refuerza la identidad de la comunidad como pueblo de Dios. Este acto permitió que todos se unieran en un mismo propósito en buscar la reconciliación con el Creador. También les recordó que, aunque estaban en el destierro, seguían siendo un solo pueblo, unidos por su fe y su esperanza en la sanación divina. Hoy, esta enseñanza puede aplicarse a las comunidades de creyentes. En un mundo dividido, la confesión colectiva es un memorial de la necesidad de unidad en la búsqueda del Señor. Cuando admitimos nuestras faltas en conjunto, abrimos la puerta para que el cielo obre en nosotros como colectividad. Cuando procuramos al Creador en conjunto, Él responde con potencia. El ostracismo nos enseñó a depender completamente de la divinidad. El padecimiento es un tema complejo, pero lo presento como una herramienta que el Señor utiliza para formar y robustecer a su pueblo. Durante la deportación, Judá experimentó una metamorfosis profunda. Al perder todo lo conocido, desde su tierra hasta el santuario, se vieron obligados a depender únicamente del Creador. Esta dependencia renovó su vínculo con Él, permitiéndoles redescubrir su cometido como pueblo escogido. Muestro que el sufrimiento no es el término del trayecto, sino un medio para alcanzar una relación más íntima con la divinidad. Cada prueba enfrentada en Babilonia se convirtió en una ocasión para meditar, cambiar y buscar al Señor con mayor ardor. La deportación, aunque dolorosa, fue el catalizador de un cambio devoto que preparó a la población para su futura sanación. Este principio sigue siendo válido en nuestras existencias. Las pruebas y el dolor pueden parecer insuperables, pero cuando los enfrentamos con fe, nos aproximamos más al Creador y descubrimos nuevas formas de confiar en Él. El dolor no es el final, es una oportunidad para aproximarnos más a la divinidad. La contrición genuina franquea la entrada a la redención. Para mí, el arrepentimiento no era solo un gesto simbólico, sino una transformación verdadera del corazón. Este cambio debía ser sincero, no motivado por el temor al castigo, sino por un deseo auténtico de reconciliación con el Creador. En el contexto del ostracismo, la contrición no solo fue individual, sino que se convirtió en un movimiento nacional que unió a la población en la búsqueda de la liberación. El arrepentimiento en el libro incluye elementos esenciales en la confesión de las transgresiones, el reconocimiento de la equidad divina y el compromiso de obedecer nuevamente sus preceptos. Este proceso permitió que la población no solo experimentara la absolución, sino también una metamorfosis devota que los preparó para la sanación futura. Hoy,
La contrición sigue siendo clave para nuestra relación con el Señor. No importa cuán lejos nos hayamos distanciado, siempre podemos retornar a Él con un espíritu cambiado. Recuerdo que el arrepentimiento no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de un trayecto hacia la redención y la revitalización. La contrición no solo transforma a la persona, sino también a la colectividad. Buscar la sapiencia del cielo nos otorga lucidez en medio del caos. En el ostracismo, Judá enfrentó una confusión devota y emocional profunda. Lejos de su hogar y de su santuario, muchos se sintieron desorientados. Fue en ese marco que convocó a la población a buscar la perspicacia celestial como su orientación. Esta sapiencia, conforme a mi mensaje, no era simplemente conocimiento humano, sino una comprensión honda de la voluntad divina y su propósito para ellos. La sabiduría sobrenatural ofrecía claridad en medio del desorden, mostrando al pueblo la senda hacia la reconciliación y la sanación. También les enseñó a confiar en los proyectos del Señor, incluso cuando no fueran sencillos de entender. Subrayo que buscar esta sapiencia no es un acto pasivo, sino un esfuerzo constante por escuchar a la divinidad a través de su palabra y su espíritu. En un mundo contemporáneo colmado de confusión y retos, esta enseñanza sigue siendo pertinente. La perspicacia divina es la lumbre que requerimos para navegar por los instantes más sombríos y tomar resoluciones alineadas con su voluntad. La sapiencia del Creador siempre nos conduce por la ruta apropiada. Aunque estábamos en la deportación, la divinidad jamás dejó de atendernos. El clamor de la población durante el destierro no fue solo un acto de desesperación, sino una demostración de su fe en que el cielo estaba dispuesto a oírlos, a pesar de su insumisión. Les recordé que el Señor siempre tiene sus oídos atentos al lamento sincero de su pueblo. Este clamor no es solo una lamentación por las dificultades presentes, sino también una acción de contrición y una súplica por sanación. Describo a un pueblo que, al percatarse de su distanciamiento, eleva su voz no con exigencias, sino con humildad. En sus términos, admiten sus equivocaciones y expresan un anhelo profundo de volver a gozar de la comunión con Él. Este lamento fue una acción colectiva, que no solo buscaba consuelo, sino también la intervención celestial para alterar su condición. La divinidad, en su naturaleza leal y compasiva, siempre atiende al corazón, que se humilla y se aproxima a Él. Este principio sigue vigente en nuestras existencias, recordándonos que no importa cuán lejos nos sintamos, nuestra voz siempre puede alcanzar las alturas. La plegaria es el puente que nos vincula con el corazón del Creador. El Señor nos prometió que el ostracismo no sería el final de nuestra historia. Yo, en el centro del dolor de la deportación, consolé a la población con una verdad inquebrantable. A los anuncios divinos son seguros y no dependen de las circunstancias humanas. Aunque la gente estaba físicamente lejos de Jerusalén, devotamente el cielo estaba laborando para sanarlos. El anuncio de redención no era solo un deseo, sino un pacto establecido por la divinidad misma, quien siempre cumple lo que promete. El restablecimiento que describí no se limitaba al regreso físico a su tierra, incorporaba una revitalización espiritual y moral que permitiría a la población vivir nuevamente conforme al propósito celestial. Este anuncio no solo fortaleció la fe de los deportados, sino que les otorgó una visión de expectativa que los ayudó a persistir en medio de las adversidades. Para nosotros, estos anuncios son un memorial de que el Señor siempre tiene un proyecto, incluso cuando todo parece imposible. La sanación puede no ser inmediata, pero es segura cuando confiamos en Él. El restablecimiento divino es más vasto de lo que podemos concebir. Jerusalén no solo era un sitio físico, sino el símbolo de la presencia del Creador. Para los deportados, Jerusalén representaba mucho más que una urbe. Era el núcleo de su creencia, la ubicación del santuario y el lugar donde la divinidad había decidido residir entre su pueblo. Cuando Jerusalén fue devastada, no solo perdieron su morada, sino también el lugar que simbolizaba su conexión con el cielo. Esta pérdida fue devastadora, pero les recordé que el Señor no había desamparado a Jerusalén ni a la gente que la habitaba. En mi mensaje, presento a Jerusalén como una progenitora amorosa que espera con ansia el retorno de sus vástagos. Esta imagen conmovedora no solo fortalece la expectativa del pueblo, sino que también resalta el compromiso divino de sanar tanto al pueblo como a su urbe. Describo una Jerusalén futura, enaltecida, colmada de la presencia sobrenatural y central en el proyecto de redención del Creador. Hoy, Jerusalén sigue siendo un emblema de la esperanza eterna que la divinidad tiene para su pueblo, un memorial de que Él siempre cumple sus propósitos,
incluso ante los mayores desafíos. Jerusalén es una representación de la esperanza perpetua que el cielo tiene para nosotros. El mensaje de Baruch continúa siendo pertinente para nosotros. Aunque el marco histórico del libro está arraigado en la deportación babilónica, sus enseñanzas trascienden el tiempo. La confesión y la contrición son temas universales aplicables a todas las generaciones. Muestro que, sin importar cuán lejos nos hayamos distanciado del Señor, siempre hay una oportunidad para volver a Él con un espíritu humillado. Hoy, esta convocatoria sigue siendo apremiante en un mundo colmado de distracciones, donde es sencillo desviarse del buen camino. Recuerdo la relevancia de detenernos, meditar sobre nuestras acciones y buscar la dirección divina. Este proceso no solo restaura nuestro vínculo con Él, sino que nos libera del peso de la culpa y nos brinda un cometido revitalizado. La confesión y el arrepentimiento no son acciones de debilidad, sino de valentía. Al admitir nuestras faltas, nos abrimos a la benevolencia celestial y permitimos que Él transforme nuestras existencias. La confesión nos libera y nos reanuda con el Creador. La población se unió en el ostracismo para procurar al Señor, y esa unidad trajo esperanza. La deportación, aunque dolorosa, fue también un instante de gran unidad para la gente de Judá, lejos de su tierra y sus costumbres. El pueblo se unió en torno a su creencia común. Esta unidad fue crucial para mantener viva su identidad y su expectativa en la sanación prometida por la divinidad. Subrayo que al confesar sus transgresiones y clamar al cielo en conjunto, la población fortaleció su relación con Él, y entre ellos, esta unidad no solo les otorgó fortaleza devota, sino también resistencia para afrontar las pruebas del destierro. Al compartir un propósito común, pudieron apoyarse mutuamente y recordar que no estaban solos en su búsqueda de redención. En la actualidad, la unidad en la fe sigue siendo una fuente poderosa de fortaleza. Cuando enfrentamos retos como individuos o comunidades, la creencia compartida nos une y nos permite experimentar la potencia divina de una manera más profunda. La unidad nos lleva a experimentar el poder del cielo de manera más íntima. Los anuncios de restablecimiento en Baruch señalan hacia una redención perpetua. No solo hablo de la sanación inmediata del pueblo de Judá, sino que también apunto hacia una liberación más vasta y eterna. Este mensaje está entretejido en todo el libro, ofreciendo una visión de esperanza que va más allá de las adversidades de la deportación. Los anuncios divinos encuentran su cumplimiento final en Cristo, quien trae una redención eterna para todos los que creen en Él. Esta expectativa perpetua es lo que otorga sentido a nuestras luchas presentes. Muestro que aunque la senda puede ser ardua, el Señor siempre tiene un proyecto más vasto y glorioso para su pueblo. Esta perspectiva eterna transforma nuestra manera de enfrentar las pruebas, recordándonos que nuestra verdadera recompensa está en la presencia divina. Hoy, este anuncio de redención sigue siendo el ancla de nuestra fe, orientándonos a través de las dificultades y dándonos la confianza de que el Creador prepara un sitio para nosotros en su reino eterno. Esta expectativa nos sostiene en medio de cualquier prueba. La sapiencia del Creador es más pertinente que nunca en un mundo colmado de confusión. En un mundo donde abunda la información pero escasea la auténtica perspicacia, el mensaje acerca de buscarla en la divinidad es más relevante que nunca. La sabiduría celestial no se limita a acumular conocimiento, sino que es una orientación práctica y devota que ilumina la ruta correcta, especialmente en épocas de incertidumbre. Recuerdo que esta sapiencia no proviene de filosofías humanas, sino de la palabra del Señor y su Espíritu. Es una perspicacia que otorga lucidez en las resoluciones cotidianas, nos protege de las trampas de la transgresión y nos robustece ante los retos. En la deportación, Judá aprendió que la verdadera sabiduría no estaba en tácticas políticas o alianzas humanas, sino en someterse a la voluntad divina. Hoy, buscar la perspicacia celestial significa sumergirnos en su palabra, buscar la orientación del Espíritu Santo y confiar en que el cielo tiene el mejor proyecto para nuestras existencias. Es un memorial de que, aunque el mundo ofrece muchas voces, solo la voz del Creador nos conduce a la vida eterna. La sapiencia divina jamás falla, siempre nos conduce por el mejor camino. Mi comunicación no era solo para la deportación, es un mensaje eterno. El libro de Baruch no se limita a una época o un pueblo específico. Sus enseñanzas trascienden el tiempo y siguen hablando a las generaciones posteriores. Yo, como amanuense y mensajero de la divinidad, dejé un legado que combina esperanza, contrición
y redención, elementos fundamentales en la relación entre el Creador y su pueblo. Este legado es un memorial constante de que la lealtad divina permanece incluso cuando nosotros fallamos. Nos desafía a meditar sobre nuestras propias existencias, a buscar la reconciliación con el Señor y a mantener viva nuestra expectativa sin importar las circunstancias. Además, nos enseña que nuestras acciones tienen un impacto duradero, no solo en nuestra generación, sino en las futuras. Hoy, al leer este libro, somos convocados a adoptar estas verdades eternas y a compartirlas con quienes nos rodean, para que también puedan experimentar el afecto y la redención del Creador. Mi historia te invita a procurar al cielo en todo instante. La divinidad siempre tiene los brazos extendidos para quienes regresan a Él. A la convocatoria a la contrición y el restablecimiento es un eco del corazón del Señor, quien constantemente invita a su pueblo a volver a Él. Esta convocatoria no está cargada de condenación, sino de afecto y misericordia. Es una invitación a dejar atrás el orgullo, la desobediencia y las distracciones, y a adoptar una relación revitalizada con el Creador. Dejo claro que jamás es demasiado tarde para retornar a Dios, aunque Judá había caído profundamente en la idolatría y la rebelión. El cielo seguía dispuesto a perdonarlos y sanarlos. Este mismo principio se aplica a nuestras existencias hoy. No importa cuánto nos hayamos distanciado, la divinidad espera pacientemente con los brazos extendidos, listo para recibirnos con afecto y benevolencia. La convocatoria es un memorial poderoso de que la contrición no solo nos libera del peso de la transgresión, sino que nos reanuda con el propósito celestial para nuestras vidas. El arrepentimiento trae restablecimiento. Jamás es tarde para volver al hogar. Aunque enfrentemos pruebas, el Creador tiene un proyecto perfecto para nosotros. La comunicación final es de esperanza inquebrantable. Aunque la población estaba en la deportación, lejos de su hogar y enfrentando grandes retos, les recordé que la divinidad jamás había perdido el control. Todo formaba parte de un plan celestial más vasto, diseñado para conducirlos a la redención y la sanación. Esta expectativa no se basa en circunstancias humanas, sino en el carácter leal y amoroso del Señor. Les mostré que incluso en los instantes más lóbregos podían confiar en que el cielo estaba obrando para su bien. Esta confianza les permitió perseverar y mantener viva su fe, sabiendo que el porvenir estaba en manos de una divinidad soberana. Hoy, este mensaje de esperanza sigue resonando. Nos recuerda que aunque enfrentemos pruebas y dificultades, el Creador tiene un proyecto perfecto para nuestras existencias. Su anuncio de redención es eterno, y podemos hallar consuelo en su afecto inmutable y su propósito perpetuo. Si esta comunicación conmovió tu corazón, compártela con alguien que la necesite.